Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Hace un tiempo atrás publicamos un video titulado ¿Qué apostasía es requerida antes que se revele el hombre de pecado? Y obviamente ese video está en nuestro canal titulado CDLIDD Sermones. Y en particular el video solamente dura 50 minutos. Y eso parece mucho tiempo para cubrir unos cuantos versos en el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses. Pero eso fue el tiempo que se necesitó para poder explicar la relevancia de ese video. Y entre muchas cosas que se comentaron, algo claro es que aunque la Iglesia de Dios sufrió una grande apostasía alrededor del año 1990, en el presente y en el futuro, más cristianos dentro de la Iglesia verdadera van a apostar de la fe verdadera. Si eres miembro o planeas ser miembro de la Iglesia de Dios, el mensaje es muy delicado y te afecta directamente. En este video no vamos a hablar de 2 Tesalonicenses, pero sí voy a leer por un momentico el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una vez más, en ese video, y repito su título, que apostasía es requerida antes de que se revele el hombre de pecado. Y en ese video se dejó bien claro que la palabra apostasía aquí, bueno, definitivamente fue un evento que afectó a la verdadera iglesia en los años 90. Y esta es una advertencia que debemos tomar muy en serio. Y les recuerdo que dentro de la continuación de la iglesia de Dios, nuestras doctrinas encajan muy correctamente con todo tipo de escritura, sea en el Antiguo o el Nuevo Testamento, e inclusive temas donde muchos expertos afirman que ciertas conversaciones y ciertas ideas son muy confusas y que es porque Dios es inescrutable y que hay diferentes variedades y que por lo tanto no se puede llegar a una conclusión. Y bueno, ciertamente Dios es inescrutable en las cosas que Él no quiere que nosotros sepamos de Él. Pero como ha pasado el tiempo, Él le ha dado conocimiento a la iglesia y le continúa aumentando el conocimiento. Una vez que Dios revela ciertas cosas a nosotros, ya no es un misterio, porque en ese momento ese conocimiento se vuelve parte del patrimonio de conocimientos de la iglesia. Y es nuestra responsabilidad de retener todas las cosas que Dios nos ha entregado. Pero desafortunadamente cristianos verdaderos van a apostatar de la fe verdadera. Y cuando eso suceda, cristianos verdaderos van a perder. Y es más, la palabra apostasía es una palabra griega que significa un descato de un sistema o autoridad establecido, una rebelión o un abandono o ruptura de la fe. Y bueno, ¿qué puede causar la apostasía? Bueno, por un lado puede ser desatisfacción, falta de oración, falta de determinación. Y las razones pueden ser diversas. Entre esas, pienso que desinformación o ignorancia puede afectar a un cristiano débil. En cuestión de falta de conocimiento, en este video me gustaría hablar acerca de 2 Corintios capítulo 3 verso 6. Y leo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y desafortunadamente este versículo causa mucha confusión, a tal punto que inclusive algunas personas utilizan este verso en conjunto con otros para enseñar que no es necesario obedecer la ley de Dios. Ahora, eso no quiere decir que algunos de ellos o inclusive muchos de ellos argumenten que está bien para ellos cometer adulterio o robar o mentir. Al contrario, ellos argumentan que como ellos tienen el Espíritu los ha transformado y los ha llenado de gozo, de esperanza e inclusive de inspiración de querer hacer el bien, no porque hay una ley que argumenta que no debes robar,
sino por el sencillo argumento de que si uno ama a una persona, uno no le quiere hacer daño y por lo tanto no le roba, no le miente, no le engaña. Y lo que he dicho suena muy bien, pero de allí surge un peligro. Como dije, las personas argumentan que el espíritu los inspira a hacer, bueno, lo que ellos dicen que está correcto, pero que no lo hacen por obligación o obediencia a un mandamiento. Y ellos argumentan, si yo no robo o no engaño, sencillamente porque hay un mandamiento que dice que no deba robar o no deba mentir, y me someto a ese mandamiento bajo obediencia, lo estoy haciendo solamente por obediencia y no por amor. Ahora, ellos también argumentan de que como el Espíritu Santo ha sido entregado, ese regalo que no existía antes, entonces no necesitamos de los diferentes mandamientos para poder saber qué tenemos que hacer y qué no hacer. Al fin y al cabo, el Espíritu Santo nos inspira a amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y leyendo este verso, bueno, dice que hay un nuevo pacto y que no es de letra, y ellos refieren la letra a los profetas, incluyendo los mandamientos, sino es un pacto del Espíritu Santo. Ahora, es correcto decir que el que no tiene el Espíritu de Dios no pertenece a Dios. Ahora, concerniente a esta última afirmación, ellos citan Romanos 8:9, lo cual es correcto. Y ellos argumentan que si ellos creen en Cristo y tienen el Espíritu Santo, porque ellos tienen una experiencia religiosa, e inclusive si día a día experimentan un sentimiento de paz y tranquilidad, y en cierta manera tienen control propio, por tanto ellos concluyen que ellos se conforman con tener ese conocimiento básico y que no necesitan de tantas enseñanzas. Y que lo importante o lo relevante es que Jesucristo vendrá, porque ellos lo esperan, y esperan recibir una corona de Cristo. No saben para qué es esa corona, e inclusive muchas veces ellos admiten no saber ciertas cosas. Y citan 1 Corintios capítulo 2, verso 9, donde la escritura dice que no humano ha visto las cosas que Dios le ha preparado para los que le aman. Entonces ellos dicen, cuando lleguemos allá, Dios nos va a explicar todo. Lo importante es creer, amar a Dios sobre todo y amar al prójimo. Y estas personas argumentan que la libertad que hay en creer en Cristo o lo restringe o limita a tener que seguir reglas que están escritas, porque las reglas textuales eran solo una guía hasta que se entregara al Espíritu. Y ahora que tenemos el Espíritu, no hay necesidad de estudiar tanto porque eruditos hay muchísimos y doctrinas hay muchísimas. Y terminan citando Juan 20:31, argumentando de que no hay necesidad de estudiar tanto, porque a la hora de la verdad todo lo que está escrito es sencillamente para que creamos en Jesús. Y una vez que creen y que de acuerdo a ello reciben el Espíritu Santo y practican su bondad hacia los demás y bueno, ellos dicen que tienen amor a Dios, entonces lo único que hacen es esperar con ansias el regreso de Jesucristo. Y bueno, esta corriente de creencia parece muy pura. Y si miramos, bueno, tiene fe hacia Cristo y al menos aceptan dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y porque aman a Dios, entonces no utilizan crucifijos ni estatuas, y al igual le demuestran amor al prójimo, no engañándole, no robando, no deseando o codiciando lo que no es suyo, y en general preocupándose y tratando de ayudar en lo que se puede a los demás. Y bueno, hasta cierto punto eso describe a un miembro de una iglesia de Dios. Pero dentro de las iglesias de Dios hablamos de algo más, hablamos de obediencia hacia Dios. Y por obediencia nos sometemos a rituales físicos como el bautismo en agua
y la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, o argumentamos que guardamos los mandamientos de Dios, incluyendo guardar el cuarto mandamiento. Además, nos sometemos a obediencia de guardar las fiestas del Señor y a través de ellas somos educados del plan de salvación de Dios e inclusive solo miembros bautizados participan en la ceremonia anual de comunión que incluye lavando los pies. Además, voluntariamente nos sometemos a obrar dentro de una estructura de gobierno dentro de la Iglesia de Dios y hablamos de que no debemos ser independientes, pero buscamos cooperar con otros miembros que consideramos como parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, fuera de eso tenemos otras enseñanzas que son controversiales entre el mundo de cristiandad tradicional e incluso dentro de estos grupos que dicen que ellos predican la obediencia en el contexto del amor y por lo tanto ellos argumentan una transformación espiritual que en la palabra de ellos dicen no tiene que ver con lo literal. Y ahí dicen, argumentan ellos, eso no tiene nada que ver con días, una referencia a los días de descanso. Ellos hablan, no, tiene que ser un cambio del corazón y no tiene nada que ver con que se come, que si se puede comer o puerco o mariscos o cualquier alimento que o en el libro de Levítico se considera como impuro. Y ellos argumentan, es que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre y no lo que entra. Y, por ejemplo, el día de descanso dicen, no, es que los días, eso existe, eso es para el hombre. Pero Dios está en un plano mucho más allá y a Él no le afectan los días. Y por lo tanto, como tenemos un cambio espiritual, o ellos argumentan tener un cambio espiritual, entonces ellos no necesitan someterse a los días. Ahora, ahí podría yo argumentar, pero a ellos se les olvida que Dios en su estado espiritual, Él guardó el día de descanso. Pero bueno, este tipo de cristianos, de todas maneras, ellos argumentan, obediencia a guardar un día o no guardar ese día no le quita la salvación a nadie. Y citan escrituras como Romanos 10:4 que dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y también citan Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y de ahí brincan al verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás al prójimo como a ti mismo. Y ellos concluyen, como el cumplimiento de la ley es amor, a menos como ellos lo definen, y que cuando eso sucede y que cuando uno ve a Dios como el ser supremo de la creación en ese escenario perfecto o de afecto, ya es algo personal y que lo único que importa es lo que viene, que es cuando Él traiga su reino acá, aunque ellos no en sí enseñan el reino de Dios aquí en la tierra. Muy a menudo esos grupos desconocen en sí qué es lo que es el reino de Dios, saben que incluyen a Dios y obviamente a los santos, y ellos hablan del concepto de que el Espíritu Santo es un adelanto que Dios ha dado. Pero pues ya ellos se consideran como que están en lo espiritual y aunque no están sentados dentro del reino de Dios, al mismo tiempo se consideran que están sentados en el reino de Dios porque pues ellos dicen eso ya es de seguro que viene y lo único que está haciendo es esperarlo nomás. Y como Jesucristo habló de que el reino de Dios se ha acercado y como ellos cumplen en lo que ellos llaman en el escenario de amor y no por contexto de texto, y en cuestiones del descanso, si algunos de ellos aceptan algo de descanso, lo hablan en el contexto del descanso de pecar, de que porque ellos son creyentes y que creen en la resurrección y que como viven en el Espíritu, porque de acuerdo a ellos, ellos son personas nuevas,
nacidas en Dios. En Cristo ellos descansan de tanta confusión, de tanto pecado, de tanta tristeza. Y eso es lo que los hacen capaces de pelear la tentación hasta el día de la transformación. Y bueno, en muchas cosas la verdad que suena muy perfecto. Y este tipo de cristianos no son muy comunes dentro de la cristianidad tradicional, pero los hay, de los que hablan que están enamorados del escenario venidero. Y bueno, sus palabras, ellos dicen que se apasionan, ¿ok? Y anhelan el regreso del Señor. Y bueno, claramente estas son personas que son muy sinceras y muy devotas. Y este tipo de cristiano tiende a ser una minoría dentro de las iglesias tradicionales. Pero entre minoría y minoría hay bastantes de ellos. Y bueno, como he afirmado, ellos hablan del concepto del amor y de no pecar por amor, pero ellos tienden a ser muy claros que no les gusta hablar de la obediencia a la ley de Dios porque, de acuerdo a ellos, eso es un retroceso. O sea, ellos obedecen porque tienen libertad y un sentimiento que les inspira a hacer lo correcto, pero no es porque se sientan obligados a seguir leyes. Y el concepto no suena mal, porque ellos, en mi opinión, están hablando de lo que sería un amor perfecto. Es más, sabemos que Dios no puede ser tentado, y Dios sí tiene amor perfecto. Él, todas las cosas que Él hace, sea el Padre o el Hijo, lo hacen por amor, inspirados bajo un amor perfecto. Ninguno de ellos roba porque hay un mandamiento que dice no debes robar, sino sinceramente porque la naturaleza de ellos es una naturaleza de amor perfecto, una naturaleza de dar, una naturaleza donde siempre le interesa el bienestar de los demás. Pero nosotros los humanos, bueno, todavía somos personas de carne y hueso y no somos perfectos, no somos seres espirituales. Si regresamos a 2 Corintios capítulo 3, verso 6, la escritura así dice que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Pero aquí hay un detalle que muchas personas no comprenden correctamente. Muchos, no muchos, la gran mayoría de cristianos dentro del mundo de cristiandad tradicional, y si no es la gran mayoría, entonces son casi todos, los que asumen que este nuevo pacto entró en vigencia hace 2000 años cuando Jesucristo entregó su Espíritu Santo. Y ese malentendido causa confusión y por lo tanto las personas llegan a falsas conclusiones y por ende terminan con falsas doctrinas. Y voy a hablar de qué es el nuevo pacto, pero antes de hacer eso, necesito hacer un par de aclaraciones. Y comienzo. Y bueno, no es un secreto que el que no tiene amor no conoce a Dios. Y en las iglesias de Dios predicamos la obediencia a la ley de Dios en el contexto del amor. Y es claro que Dios nos quiere perfeccionar. Y eso queda bien claro en Mateo 5:48 que dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y bueno, miremos a Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Es algo que Dios va a hacer con nosotros. Y esta escritura es difícil, porque dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y la escritura dice ahí, no puede pecar porque es nacido de Dios. Y bueno, dije que es difícil porque de acuerdo al mundo tradicional de la cristianidad, ellos hablan del concepto de ser nacidos de nuevo como alguien que apenas ha aceptado a Jesucristo y en algunos casos que ha sido bautizado. Ahora, he escuchado el argumento de personas que dicen que son cristianas, que como ellos han aceptado a Cristo en su corazón, por lo tanto, así ellos pequen después, esos pecados no cuentan
o son eliminados porque están dentro de Cristo, y entonces así es como ellos explican esta escritura, y es que ellos dicen, bueno, ellos son nacidos de Dios, así ellos argumentan, y como están cubiertos por la sangre de Cristo, entonces así ellos pequen de todas maneras como es borrada, significa que ellos no practican el pecado, y así es como le buscan el ángulo para cuadrar esta escritura con su manera de pensar. Y ahora presento Primera de Juan capítulo 1 verso 8, y esto pensaría yo que los aterrizaría. Porque, ¿qué es lo que dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cuál es? ¿O es blanco o es negro? ¿O pecamos o no pecamos? ¿O somos nacidos de nuevo o no lo somos? Y de un punto teológico parece que estas escrituras se contradicieran, pero no, ellos no lo hacen. El primer Juan capítulo 1 está hablando de nuestra situación actual. En un punto en nuestras vidas aceptamos a Cristo y voluntariamente obedecemos su ley y lo hacemos por amor. Escogemos no robar, no sencillamente porque el mandamiento dice no debemos robar, sino porque somos conscientes que eso daña y afecta al bienestar del prójimo. Y basado en querer el bienestar de los demás, o sea, por cuestiones de amor, terminamos cumpliendo pues los últimos 6 mandamientos que aplican al amor hacia el vecino o las otras personas. Eso no quiere decir que seamos perfectos, porque la escritura está diciendo, si decimos que nosotros no pecamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahora, dentro de esta conversación, pues tenemos que reflejar la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Y me estoy refiriendo a Juan capítulo 3, versos 1 al 12, con énfasis en el versos 3 al 12. Y leo el verso 3. Respondiendo Jesús le dijo, diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ahí viene otra pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Hay personas que afirman que ellos tienen el reino de Dios en su corazón, o que ellos están dentro del reino de Dios y que lo pueden ver de una manera, pues, figurativa, obviamente. Y bueno, eso es un ángulo que se le acomoda porque en sí no tiene lógica, ya que si lo miramos de un punto de vista literal, un reino, bueno, es algo que tiene un rey, que tiene súbditos y que tiene territorio. Y si miramos alrededor, pues estamos en un territorio que es controlado por un gobierno humano, sea democrático o comunista o cualquier otro sistema que podamos tener hoy en día. Sería absurdo decir que estamos viviendo en el reino de Dios porque no lo es. El reino de Dios es algo que es venidero y esperamos con ansias, o sea, estamos ansiosos del regreso de Jesucristo, porque cuando Él regrese, Él viene a establecer el reino de Cristo o su reino milenial aquí en la tierra, y su sede va a ser Jerusalén. Y bueno, muchas cosas deben suceder para que ese evento suceda, y Jesucristo regresará, Él será reencontrado con sus santos. Y aquí pues voy a poner Zacarías capítulo 14 por un momento, y dice, leo un par de versos, he aquí el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada las casas y violada las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y esta es una de esas cosas que tiene que suceder. Pero vemos el verso 3. Después saldrá el Eterno y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y Él viene a conquistar y viene a tomar. Y vemos el verso 4 que dice, y se afirmará sus pies. ¿Los pies de quién? De Jesucristo que regresa. En aquel día sobre el monte de los olivos. Él no viene para irse, Él viene para establecer su reino milenial. Y cuando Él regrese, cumplirá muchas de las profecías que nosotros, los creyentes, anhelamos con gozo que sucedan y que se cumplan más pronto que tarde.
Antes que Jesucristo ponga su pie en la tierra, Primera de Corintios capítulo 15, verso 52, se cumplirá. Y es la parte que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este evento que acabamos de leer aquí, este es la resurrección y este es el nuevo nacimiento en espíritu, no en agua. Y en este contexto es que Juan 3, verso 6 dice, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y por eso el verso 7 dice que no nos debemos maravillar porque debemos nacer de nuevo. Y un ser espiritual, bueno, no lo podemos ver, por eso el verso 8 dice, el viento sopla y aunque uno escucha el sonido, uno no sabe de dónde viene ni para dónde va. Y así van a ser esos seres espirituales que son nacidos del Espíritu. Ahora regreso a Juan capítulo 3, esta vez el verso 5. Jesucristo, o respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer como seres espirituales. Acabamos de leer eso en Corintios capítulo 15. Y cuando seamos esos seres espirituales, entraremos en ese reino de Dios que Jesucristo viene a establecer. El verso 6, la primera parte, nos aplica hoy en día a nosotros. Lo que es nacido de carne, carne es. Y eso es quienes somos nosotros. Está hablando de nosotros hoy en día. Y no podemos ser perfectos. Por lo tanto, si nosotros decimos que no pecamos, no estamos engañando a nosotros mismos porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecadora y no podemos obtener perfección. Pero en ese entonces, después de que seamos transformados, que es la parte B de este verso, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, en ese entonces, ese será nuestra naturaleza. Y ahí sí regreso a Primera de Juan capítulo 3, verso 9, que es el verso difícil. Y en sí no es difícil una vez que se entiende la secuencia correcta. Una vez que somos seres espirituales, o sea, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y es que Dios no puede ser tentado y nosotros no podremos ser tentados porque seremos a la imagen y semejanza de él. Y por eso el verso termina, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, el capítulo 3, verso 9 está describiendo nuestro futuro, pero el capítulo 1, verso 8 está describiendo nuestra condición actual. Después de haber dicho estas cosas, regresó a 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. Y el resto del video será basado en un artículo que se encuentra en Cockwriter y que se titula Comentarios sobre la segunda epístola a los Corintios. Y bueno, ciertamente somos ministros de espíritu y no de letras. Y de acuerdo a Hechos capítulo 8, verso 6, Jesucristo es un mediador de un mejor pacto. Pero Cristo aún no ha completado su obra de confirmar ese pacto. Eso significa que ese pacto se cumplirá en el futuro. Leámoslo en el verso 10 y dice, después de aquellos días, muchos asumen que aquellos días terminaron cuando Jesucristo resucitó. Pero leamos lo que dice. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Al igual, podemos leer de eso en Jeremías 31, versos 31 al 34, con énfasis en los versos 33 y 34. Y dice, después de aquellos días, dice el Eterno, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conocer al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Este pacto no se hace con los israelitas carnales que todavía pueden pecar. El pacto es con los israelitas nacidos del Espíritu.
a aquellos que se les ha perdonado sus pecados y que tienen las leyes de Dios escritas en su mente y en sus corazones, para que de esa manera no puedan pecar y romper el pacto. De esto es que Primera de Juan capítulo 3 verso 9 está hablando. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y Jesús le dijo a Nicodemos que debemos nacer de nuevo, del Espíritu, para poder heredar el reino de Dios y tener vida eterna. Y bueno, debemos tener en cuenta que el nuevo testimonio de Jesucristo o su voluntad ha estado en vigor desde su muerte. Pero ese testamento o voluntad de Jesucristo tiene condiciones que debemos cumplir antes de poder heredar la promesa o promesas. Y hay que tener en cuenta que la palabra griega para testamento también significa pacto. Y en el Nuevo Testamento implica que nuestro acuerdo sea de cumplir esas condiciones y también se convierte en un pacto. Y ese pacto no será confirmado con nosotros, sino hasta que primero seamos hechos inmortales y de esa manera recibir la naturaleza de Dios. El nuevo pacto o acuerdo matrimonial y todo lo que está en la escritura dice acerca de Israel y las promesas bajo el Nuevo Testamento pertenecen a la iglesia. La iglesia es ese Israel engendrado y que pronto nacerá del Espíritu. Y esa promesa es la que esperamos o tenemos esperanza. Y se menciona en múltiples partes en la escritura. Un ejemplo sería Hechos capítulo 26, versos 6 y 7. Ahora, de acuerdo a Éxodo 19, verso 6, bajo el antiguo pacto, Israel podría haber llegado a ser un reino de sacerdotes. Pero si miramos a 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, bajo el nuevo pacto la iglesia llegará a ser un reino de sacerdotes que gobernarán a la nación física de Israel. Y bueno, también he listado Apocalipsis 5 y Hechos capítulo 1, verso 6. Y bueno, la iglesia es Israel, es la simiente de Abraham y por lo tanto la heredera de las promesas. Entonces es la iglesia con la que finalmente se hace el nuevo pacto. Y si miramos a 2 Corintios capítulo 11, verso 2 o Efesios capítulo 5, verso 32, vemos que Jesús en su segunda venida se casará con la iglesia, la cual en este momento es su novia prometida. Por lo tanto, el nuevo pacto será otro acuerdo matrimonial. Cristo será el esposo y la iglesia se convertirá en su esposa. Recuerden que el Eterno era el esposo del antiguo Israel. Y bajo el antiguo pacto, Israel nunca podría volverse a casarse con su esposo una vez que recibía divorcio y era contaminada con dioses paganos. Así que el Señor, no el Padre, sino el Verbo que se convirtió en Jesús, el cual nació de carne humana para morir y para que Israel fuera libre para poder volverse a casar. Y es por eso que leemos en Apocalipsis 19, verso 7, antes de que haya un matrimonio entre el Cordero y la iglesia, se hace la afirmación, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. Noten que no dice han llegado las bodas del Cordero y esposa. Tiene la palabra su esposa. Esto no se podría afirmar de la iglesia a menos que fuera Jesús y no el Padre con quien Israel había estado casado una vez. Bueno, en resumen es que millones suponen que el tiempo del nuevo pacto comenzó con el ministerio humano de Cristo en la tierra y suponen de una manera descuidada que los cristianos están bajo términos y condiciones del nuevo pacto
Y por eso erróneamente piensan que los libera de cualquier obligación de obedecer a Dios. Y ellos creen que el nuevo pacto ha sido hecho con la iglesia. Pero ellos no leen Jeremías 31 con cuidado, donde Cristo confirma claramente los términos y las condiciones de su pacto. Si echamos un vistazo a Hebreos 8, verso 13, nos damos de cuenta de que el pacto sinaínico está envejeciendo. Y leo, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y bueno, de acuerdo a Wikipedia, no sé qué tan correcto esté o no, ellos dicen que el libro se escribió entre el año 63 y 64. Y otros sostienen que un poco más tarde, pero vamos con el año 63. De todas maneras, eso es muchísimos años después de que Jesucristo había ascendido. Mas, sin embargo, de todas maneras escribieron, hablando del antiguo pacto, que está próximo a desaparecer, no que había desaparecido. Sí podemos decir que en este momento se está confirmando el nuevo pacto entre Jesucristo y aquellos a quienes Él pone su espíritu. Y es que las leyes de Dios se están escribiendo en las tablas de carne de los corazones de aquellos que obedecen su mandato de arrepentirse y de ser bautizados y todas aquellas cosas que vienen de obediencias. Ahora, esto no es un fenómeno mundial, esto es, bueno, por invitación a exactamente esas personas que Dios está llamando. Y el punto es ese, es que no está llamando a todo el mundo. Temprano leímos que todos iban a conocer al Señor, desde el más grande hasta el más pequeño. Y es que el ministerio grande de Dios está a punto de llegar, pero no está aquí todavía. En este momento claramente Dios no está escribiendo su ley en las tablas de carne de los corazones de toda la gente en el planeta. Ni siquiera en todos los habitantes, sean de Israel o de Judá. Y bueno, esto es claramente otro de esos puntos de controversia entre la Iglesia de Dios, lo que nosotros creemos, y las otras iglesias tradicionales. Ellos aseguran 100% que en este momento Dios está llamando a todo el mundo, pero que la gran mayoría se están echando a perder y que no hay nada que se pueda hacer por ellos. Cuando se les comenta que este no es el único día de salvación, para ellos eso es incomprensible. Y he puesto en pantalla de nuevo Hebreos 8, esta vez los versos 10 y 11. Y esto claramente no se ha cumplido en el pasado. Esto es un evento futuro. Y bueno, dicho esas cosas, quiero que tomen en cuenta Hebreos capítulo 9, versos 13 al 15, que lo tengo en pantalla. Aquí prácticamente dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto ahora y para siempre. Y si pasamos a 2 de Corintios capítulo 3 versos 3 al 6, obviamente comenzamos a hablar con el verso 6. Pero bueno, en el verso 3 leemos que el antiguo pacto y que era un pacto matrimonial. En ese pacto matrimonial, Dios escribió sus leyes en 2 tablas en piedra. Y la gente las podía leer con sus ojos, pero no estaba escrita dentro de sus corazones o sus mentes. Y es que la ley no era parte de ellos. Pero, bajo los términos del nuevo pacto, Cristo promete que Él hará un acuerdo matrimonial solamente con aquellos que ahora tengan y practiquen los principios de su ley, escritos en sus corazones y mentes por el Espíritu Santo. Ahora, esto que voy a decir es demasiado importante. Cristo se va a casar con su novia, con su prometida, y que son los miembros colectivos de su iglesia. Pero se va a casar con ella solo cuando se hayan preparado practicando la obediencia a su ley. Y es que, según los términos del nuevo pacto matrimonial, primero debemos ser probados y comprobados para ver si realmente queremos obedecer a Dios.
Y si recordamos, el antiguo pacto fue hecho con Israel antes de que ellos fueran aprobados y comprobados. Eso cambia con el nuevo pacto, ya que el nuevo pacto no se hace sino después de que hayamos sido aprobados y a tal punto nacidos de nuevo. Entonces seremos miembros del reino espiritual de Dios, Israel según el Espíritu, sin para ese entonces poseyendo la naturaleza humana pecaminosa. Y bueno, el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo, ya que el antiguo era un pacto nacional solo para una nación y solo contenía bendiciones materiales, las cuales son temporales, y no tenía promesa del Espíritu Santo ni de vida eterna. Y como no había Espíritu Santo, pues entonces no le podía escribir la ley de Dios en sus corazones o en sus mentes. Ahora, el nuevo pacto matrimonial, bueno, es mucho mejor. Por un lado, elimina las imperfecciones del antiguo pacto y hace que los que lo reciban puedan obedecer la ley de Dios perfectamente en su propósito espiritual al 100%. Y aquí, bueno, suena como disco rayado porque cuando la iglesia en la resurrección va a ser nacida del Espíritu y por lo tanto recibirá una naturaleza completamente nueva, que es la naturaleza espiritual de Dios. Y de ahí vuelvo a decir algo que dije temprano, entonces es un amor perfecto y automáticamente pueden obedecer la ley de Dios por siempre. Y en ese entonces es cuando Cristo se casará con su iglesia perfectamente obediente. Ahora, entendamos que cuando Jesucristo murió, al morir Él dejó un testamento. Y un testamento es una voluntad de cómo las cosas físicas del difunto se deben repartir. Y en este momento estoy presentando en pantalla Hebreos capítulo 9 versos 15 al 17. Y aquí está hablando de los llamados, los cuales van a recibir una herencia eterna. Y claramente dice que para que se ejecute el testamento, o sea, la voluntad de la persona que muere, es necesario que el que creó ese testamento muera. Eso es el verso 16. Y en el verso 17 vuelve a decir, es que esa es la única manera de confirmar un testamento, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El todo es que Jesucristo, cuando Él murió, pues dejó un testamento que va a beneficiar a sus herederos, y es que a Cristo fue dada la tierra como herencia eterna. Y les recuerdo que en Génesis 22, verso 18, se habló de que en él iban a ser bendecidas todas las naciones. Y también cito Gálatas capítulo 3, versos 16 al 19. Y aquí habla de que pues a Abraham se le dio la promesa de esa herencia. Y esto es importante porque indica que es el simiente de Abraham que recibe la promesa, y sabemos que pues los cristianos somos adoptados y por lo tanto nos volvemos herederos. Y eso está resumido en Gálatas capítulo 3 verso 29. Ahora, Cristo fue el único que obedeció la ley de Dios a la perfección y pudo reclamar la tierra como herencia. Por lo tanto, Él es el único que puede dejar un testamento concerniente a la tierra. Y debemos tener en cuenta que el Nuevo Testamento, o sea, la voluntad de Jesucristo, está vigente desde su muerte, pero ese testamento no se ha ejecutado, porque ese testamento o voluntad de Cristo tiene condiciones que debemos cumplir antes de heredar esas promesas. Y afirmé temprano que la palabra griega testamento también significa pacto. Y es que el Nuevo Testamento implica que nosotros debemos estar de acuerdo en cumplir esas condiciones. Y eso es lo que tenemos que hacer hasta que
seamos hechos seres inmortales, que es en el momento cuando heredaremos. Bueno, regresando a los mandamientos, en Mateo 22, versos 35 al 40, allí él enseñó básicamente acerca del espíritu de la ley. Y ese mismo Jesucristo fue el que habló en Mateo 5, versos 3 al 31. Y sí, él enseñó que debemos obedecer la letra, pero el asunto va mucho más allá, ya que en realidad es algo espiritual, y es que va más allá de la letra. En el siglo pasado, el pastor general de la iglesia, él una vez recontó una historia donde a una de sus hijas le dijo que no trajera o no prestase un libro de la librería de la escuela. Él tenía sus razones. Pero el día siguiente resultó que la hija estaba leyendo un libro y cuando le preguntó, bueno, ¿y usted por qué trajo eso? Ella le respondió, oh, no, yo no lo traje, fue mi hermana, ella lo sacó de la librería, lo trajo acá a la casa y me lo entregó. Y bueno, en la parte de técnica ella había cumplido con no traer el libro de la librería, pero en sí ella había quebrantado el principio de esa regla que su padre le había impuesto. Y en las cosas que Dios nos ordena que debemos hacer, debemos obedecer el principio o aprender a obedecer el principio de esa ley espiritual. Y debemos entender que somos participantes del nuevo pacto si nos arrepentimos, nos bautizamos, recibimos el Espíritu y escogemos día a día someternos a los principios en obediencia a la ley de Dios. Y el objetivo es desarrollar un amor perfecto. Eso es muy diferente a sentarnos como si nosotros fuera Dios, a decidir qué leyes o qué mandamientos vamos a obedecer. Y bueno, el artículo final que utilicé es un artículo extenso. No leí toda su totalidad, pero pienso que fue suficiente para cubrir el punto de que nos debemos esforzar ejerciendo obediencia para entrar dentro del reino de Dios. Y la última escritura que cito es Lucas 16:16. Gracias por el tiempo que has dedicado para ver este video.